Hola mis queridos drugos, ¿cómo les va? Espero que bien. Hoy toca hablar de un libro muy particular, una reinterpretación de la tragedia griega Prometeo encadenado. ¿Este libro logrará ser digno de su inspiración principal o será un insulto repugnante a la misma? Acompáñenme para descubrirlo. Bienvenidos a la reseña de Prometeo mal encadenado, de André Gide. Este es un canal dedicado al cine, vacas y toros. Esta excepción es únicamente por el aporte monetario de $20 de la fantástica señora Bacari. Sus redes y las mías estarán en la descripción, al igual que los precios y condiciones para mis comisiones. Sin más que decir, comencemos. La obra trata de cómo Prometeo y diversas figuras de la mitología griega conviven en el siglo XIX en una situación muy peculiar. El primer punto que quiero destacar es cómo está dividida la obra, ya que los capítulos son cortos, por lo que la lectura no se hace pesada. Si bien el ritmo no es ágil, por la manera rebuscada en la que está escrita, por la brevedad de sus capítulos, esto nunca llega a ser molesto. Ahora les pregunto algo. Si esto es lo único mayormente positivo que se me ocurre hablar del libro, ¿cómo será lo que sigue? Las descripciones son flojas. El escritor quiere que el lector haga una versión generalizada de todos los personajes. En el teatro tiene sentido, ya que una descripción vaga ayuda a que más personas puedan interpretar el papel. O en el caso de que la descripción sea ligera, sirve para que un elemento importante del personaje no se ignore. Por ejemplo, en la obra de teatro Notre Dame de París, basada en Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, es importante que Quasimodo se vea deforme. En cambio, con otros personajes como Esmeralda o Frollo, pueden dar ciertas libertades siempre y cuando respeten la base. Pero en este caso, al ser una novela, las descripciones no cumplen la misma función. No hay ningún papel a interpretar, sino un personaje a descubrir, en otro formato y en otro contexto. La reinterpretación le permite extenderse en una descripción refrescante que podría dar nuevas perspectivas al personaje de la obra original, o en su defecto, marcar contrastes, entre otras posibilidades. Un hombre gordo de edad media, carente de cualquier rasgo particular, salvo su corpulencia poco común, fue abordado por un señor delgado, quien sonriente y queremos creer sin ninguna mala intención, le entregó un pañuelo que acababa de dejar caer. No se describe a Prometeo ni al mesero, como tampoco a los ambientes, el clima ni nada similar. Por ejemplo, el restaurante, a pesar de ser un lugar importante en la trama, apenas tiene presencia por su casi nula descripción. Nunca sabremos si era un lugar limpio, sucio, elegante, grande, pequeño, el aroma del lugar, el clima del exterior, ni nada similar. Esto se repite constantemente. ¿Qué tan lleno estaba el lugar donde Prometeo da su discurso sobre el águila? ¿Cómo era el lugar donde hablaban con Zeus? ¿Cómo era la cárcel donde Prometeo es encerrado? No se describe casi nada. Esto llega a tal punto de que en la página 10 el protagonista entra al restaurante, pero apenas sabemos que hay personas en el local 14 páginas después de ingresar a ese lugar. Distintas celebridades parisinas pasaron en abundancia frente a sus ojos. ¿A dónde van?, se preguntó Prometeo, y sentándose en un restaurante frente a su jarra de cerveza, inquirió: «Mesero, ¿a dónde van?». Brotó un gran rumor en el local. Las voces se diversificaron sin motivo y apareció más gente. Es como si la historia ocurriera en un vacío donde nada importa, salvo sus personajes, los cuales tampoco son destacables. Pero antes de llegar a eso, hay más que destacar en este aspecto. Hay varios momentos donde el texto cambia de formato bruscamente a mitad de un capítulo a las pocas páginas, lo que termina resultando en una estructura incómoda que interrumpe la fluidez de la lectura, ya que pasa de la novela al teatro de manera anárquica. Pero como los capítulos no superan las 3 páginas, no molestan demasiado.
No pierda el hilo, dijo el mesero. Mi amigo sale con un billete de 500 francos dentro de un sobre y un manotazo en la mano. De lo que se trata es encontrar a alguien sin escogerlo antes. Así en la calle deja caer su pañuelo, al que lo recoge, acomedido puesto que recogió. Disculpe, ¿conocerá usted a alguien? Sí, a varios. Tenga usted entonces la bondad de escribir su nombre en este sobre. Aquí tiene plumas, tinta, lápiz. El otro escribe como persona comedida que es. Y luego, ¿ahora me puede explicar usted, señor? Es cuestión de principios. Enseguida, olvidé mencionar que es muy robusto, le asesta el manotazo que llevaba en la mano, detiene un carruaje y desaparece. Títiro se sentía algo incómodo. Pregúntele a dónde va, dijo Angelé. ¿A dónde va?, interrogó Títiro. Roman contestó, me lievo. ¿Qué dice?, prosiguió Angelé. Querida, no podría usted entender. ¿Pero me puede explicar? Romam insistió, me lievo, urmem, quam, dicunt, Romam. Pero qué delicia el sonido de lo que dice. ¿Qué significa? Pero Angelé, querida, le aseguro que no es tan delicioso como parece. Dice simple y sencillamente que se dirige a Roma. Hay veces en donde se cambia el formato en principios del capítulo. Si bien queda raro, no es desprolijo, ya que, valga la redundancia, es un nuevo capítulo, por lo que se justifica. Aunque hubiera sido preferible que sea de forma intermitente, uno sí y otro no. Era él, luego era yo, luego era él, luego era yo. Al hacer esto, los cambios resultarían más prolijos. Un ejemplo de esto es el libro Vampiratas, Demonios del Océano, donde su dúo de protagonistas tiene intercaladas sus historias con sus respectivos capítulos, y por ende, sus diferentes perspectivas. Pudieron haber hecho algo similar con los formatos y quizás incluso con los personajes. Otro punto que funciona, pero no tanto como debería, es el estilo de escritura. Si bien la obra no es reiterativa, sí resulta un poco rebuscada, como por ejemplo en el siguiente párrafo. Señores, hagamos lo que hagamos, no podremos escapar a la petición de principios. ¿Y qué es una petición de principios? Me atrevo a decirlo, señores. Toda petición de principios fortalece el carácter, porque cuando fallan los principios, el carácter se fortifica. Está mal, pero no está tan mal, no está tan mal. Esto puede expresarse de mejor manera, cambiando un par de palabras. También vale la pena agregar que el texto utiliza los paréntesis para agregar información relevante que se podría incluir orgánicamente y expandirse para dar una mejor visión del panorama que el libro quiere exponer. ¿Cómo hacerlo? Fácil. Descripciones. No le exijo que sea tan cargado como El Resplandor de Stephen King, pero sí pido que ofrezca descripciones suficientes para poder crear una imagen de lo que está pasando. Tener una perspectiva clara de las acciones, de los personajes y el desarrollo de los mismos, al igual que los ambientes. Al final del día, esto se queda como información implementada de forma desinteresada y floja. Casi parecen notas del autor que no sacó en la revisión final. Otro detalle son los excesivos e innecesarios signos de interrogación. El escritor podría utilizar otras palabras que otorgan intensidad al momento, pero mejor dejo que el geek lo explique. Irnos acostumbrando a ellas, porque estas pequeñas hijas de puta nos van a acompañar durante toda la novela, y no necesariamente en conversaciones, no, en medio de descripciones junto con interrogaciones. ¿Para qué voy a escribir bien? ¿Para qué voy a esforzarme en utilizar palabras que pongan ímpetu e intensidad a la situación cuando puedo cargarlo todo de putas exclamaciones, ¿verdad, Santiago? Pero entiéndame, por piedad, la piedad que reclamo de ustedes no es una compresa en la frente, un vaso de agua fresca o una infusión, sino que me comprendan. Ayúdenme a comprenderme a mí mismo, por piedad. ¿Quién sabe de dónde me llegó esto que tengo y qué debo a alguien? ¿A quién? ¿A quién? Y para que un día cese de deberlo creyendo ser capaz, voy a donar esto a los demás, y a Cocles, la caridad de un ojo. Pero ese ojo no es tuyo, Cocles. Cocles, devuélveselo. ¿Pero a quién? ¿A quién? ¿A quién? Así que al final tenemos un escrito que no se decide si ser una obra de teatro o una novelette, con descripciones pobres, que utiliza paréntesis y signos de interrogación de manera indiscriminada e innecesaria, en vez de plantear mejor el texto y con una prosa rebuscada que hace más pesada la lectura.
Pero esto no es todo, mis queridos drugos. Si vieron los directos que hice leyendo este libro, el cual les recomiendo ver, nosotros, compañeros míos, tenemos muy en claro que hay mucho más que decir. El libro puede convivir por sí solo. No hace falta leer la obra original para entenderlo. Ese mérito no se lo quita a nadie. Pero sus personajes no son interesantes más allá de la referencia a la tragedia griega y sus temas. Como individuos apenas generan interés. Como metáfora personificada es simplona, ya que son unidimensionales. Apenas hay partes en donde sus comportamientos cambian en comparación al primer encuentro que tienen. Prometeo sigue actuando igual que al principio, solo su diálogo cambia un poco. El mesero no se ve afectado más allá de tener una nueva anécdota que contar. Su accionar es idéntico al principio. Lo mismo pasa con otro personaje, el cual tiene que avisar al lector que se siente afectado, ya que nada más lo indica. No se preocupe, Cocles, le tengo echado el ojo. Adiós, me pondré de luto, dijo Cocles. ¿Cuándo nos volveremos a ver? Pues en el entierro, supongo. Diré algo para la ocasión, dijo Prometeo. Más allá de la exposición de los diálogos, no hay acciones, situaciones ni nada similar para reafirmar que los personajes han cambiado, con casi nulas excepciones que se podrían contar con los dedos de una mano, y sobrarían varios dedos. El lector intuye que han cambiado o que han sido afectados, pero el libro no da pie para explorar lo que significa la muerte de ese personaje, tanto a nivel metafórico como a nivel de trama. Lo cual es irónico, teniendo en cuenta que su fallecimiento es insípido, tanto en descripciones como en intensidad emocional. Teniendo en cuenta la importancia simbólica del mismo y lo poco trabajado que está ese segmento, es como si inconscientemente se menospreciara la metáfora de la propia obra. El libro tiene claro a dónde quiere ir. Busca que el lector reflexione sobre la libertad del individuo y el cómo nos afecta la conciencia y la responsabilidad. Pero eso es en parte el problema. Busca que el lector reflexione de esto, pero no sus personajes. Haciendo un paralelismo cinematográfico, me recuerda a El manantial de la doncella de Ingmar Bergman, en donde sus personajes al momento de enfrentarse al conflicto lo hacen de manera fugaz, únicamente con diálogo. En Prometeo mal encadenado pasa exactamente eso. Los personajes exponen el punto con diálogos, pero sus acciones no cambian al final del libro. Y recuerden que si quieren ver mi reseña del manantial de la doncella, lo tendrán al final del video y en la descripción del mismo. Retomando lo anterior. Por ejemplo, Prometeo cuida mejor a su águila y busca que los demás lo hagan, refiriéndose a cómo el ser humano debería mejorarse a sí mismo, pero continúa teniendo la misma actitud que la primera vez que lo vimos en el restaurante. El texto no logra generar y desarrollar personajes partiendo de la tragedia griega, apenas logra hacer un retelling autosuficiente. No es como si haya pocos ejemplos. Tenemos a la antología La Cámara Sangrienta de Angela Carter y algunos cuentos de Emilio Breda en su libro Momias y vampiros en la escuela. También las numerosas series de libros juveniles de este estilo, como Las Crónicas Lunares de Marisa Meyer, y otras que, por lo que he visto y leído, son más dolorosas que castrarse con un alicate, como Trono de Cristal y Una corte de rosas y espinas, de Sarah J. Maas. Pero no solo los libros juveniles han pasado por este rumbo, también el cine ha hecho obras de este tipo. En el caso de Hansel y Gretel tenemos las particulares visiones de Oz Perkins y Tommy Wirkola, el primero con Gretel y Hansel y el segundo con Hansel y Gretel, cazadores de brujas. Ninguna depende de la obra original, ambas caracterizan y definen a sus personajes, plantean sus ambientes y sus reglas, cuentan su propia versión de la historia, ya sea cambiando elementos para expandir el mito o contar el mismo argumento pero con elementos extras para apreciar nuevas aristas de la obra. Si no les complace, les ofrezco 3 ejemplos más de 3 retellings de Caperucita Roja, de géneros muy diferentes. Busa Caperuza, la verdadera historia, Molinas Feroz y Hard Candy. La primera es un thriller animado donde un sapo detective entrevistará a todos los integrantes del cuento para descubrir qué pasó. La segunda es un drama grotesco erótico cubano, y la tercera es una reinterpretación del cuento,
pero cambiando la época, contexto y al lobo por un hombre mayor que invita a una menor de edad a su casa. Las tres varían tanto en trama, género, tipos de personajes, tono, etc. Pero logran sobrevivir por sí solas. Expanden el mito, le agregan aristas o nos dan nuevas perspectivas. Cosa que no logra hacer Guidé con Prometeo mal encadenado. El uso de la metáfora y el retelling en pro de la trama y la temática no logra explotarse mucho. A nivel de historia apenas aporta el hecho de que el protagonista sea Prometeo, o la participación de Cocles y Damocles más allá del paralelismo. Como mucho está la metáfora del águila, pero a niveles prácticos no hacen mucho más. Mientras tanto, la temática no se explora demasiado, lo suficiente como para que captemos el concepto y tenga sentido, al igual que sus mensajes, pero no tanto como para ahondar en ellos. La mayor prueba de esto es todo lo que pasa desde que cierto personaje muere hasta el final. Haciendo una comparación cinematográfica de cómo usar la narrativa, trama y temática, tenemos a Irreversible, de Gaspar Noé, donde si bien el motivo de que el filme se cuenta al revés cumple una función, hace que la película se torne aburrida y tediosa la segunda vez que se ve, cosa que puedo afirmar que no pasa si se la ve en orden cronológico, ya que se crea un cierto crescendo mucho más interesante. Aún así, no quita que el motivo original funcione la primera vez que se ve. El cinismo del final es impecable para lo que se busca transmitir, y la segunda vez, si bien se pierde mucha fuerza e impacto, no quita el hecho de que funcione. En Irreversible, la temática, trama y narrativa trabajan en pro de la obra. Funcionarán de mejor o peor manera, pero cumplen su labor. En cambio, en Prometeo mal encadenado, se limita a encalcar personajes de varias obras y situarlos en contextos sin hacer más con ellos. De hecho, es irónico cómo la mayoría no están en la obra de la cual, en teoría, este libro se basa. Damocles y Cocles pueden ser referencias a la espada de Damocles y Publio Horacio Cocles, por sus ligeros paralelismos, pero su inclusión y exclusión de personajes como Io o Hefesto hacen que su condición de retelling sea innecesaria, y en este caso, sobre todo, desaprovechada. En vez de que Prometeo esté condenado por Zeus a vivir encadenado a una roca y cómo afronta las dudas e implicaciones de su castigo divino, el Prometeo de Guidé es condenado a sobrevivir en una sociedad que no entiende y cómo esta versión debe aprender a vivir. Lo peor es que sus temas son muy interesantes. Se plantean los límites de las cadenas de la conciencia, el deber, la libertad del individuo, el destino, las creencias, nuestra relación con la sociedad en la que vivimos y los engranajes que lo mantienen en movimiento. Todo esto, junto a las metáforas sobre la vida, son ingeniosas y en general tiene todos los elementos para ser una obra maestra, pero culmina a medias, por no centrarse de forma más balanceada en la reflexión de sus personajes y su accionar y el lector. Retomando los personajes excluidos, personalmente me apena mucho la eliminación de Io en la obra, ya que es una mujer que fue transformada en una ternera blanca, por sintetizarlo de alguna manera. Ya que a finales del siglo XIX se le empezaba a dar más importancia a la sexualidad, pudieron incluir a Io para hablar de ello. Si Prometeo no es un hombre, entonces podrían hacerlo inmortal, y hacer una comparación interesante con la época greco-romana, donde la sexualidad y el erotismo eran más explícita y pública. Lo de la inmortalidad no solo ayudaría a esto, sino que podría ayudar a expandir todos los conceptos filosóficos y narrativos de la historia, aparte de expander la trama original de Prometeo, ya que la segunda y tercera parte están perdidas. Sería una excelente oportunidad para expander el mito. Si esto fuera así, literalmente tiran a Zeus representando la economía y a Io siendo raptada y seducida por él. Este paralelismo y metáfora se escribe solo. Y lo siento, mis queridos drugos, pero necesito usar este clip. Aunque tu madre lo ocultó, era aquel fontanero. Zeus, hoy puede que esté en tu salón, suplantando a tu perro. Zeus, lara y lara y lara.
Los clímax temáticos o eventos importantes toman muy poco tiempo, con excepción del disparador de los conflictos. La muerte de uno de los personajes, la conclusión de la trama e incluso el encarcelamiento de Prometeo es lo más fugaz que he leído en mucho tiempo. Tan solo miren. Ya te he encontrado. Por favor, quiero terminar ya con esto. Unos cuantos días después, denunciado por la afectuosa atención del mesero, Prometeo se vio encarcelado como fabricante de fósforo sin licencia. Hay un resumen metafórico de la historia de la humanidad de parte de Prometeo con Títiro, el cual puede ser una referencia a la obra del escritor romano Virgilio. En este caso, esto podría ser el clímax narrativo y temático donde todo eclosione, pero se queda en la nada, ya que tal parece que esto solo causa sonrisas y risas. Los personajes no han reflexionado al respecto, ni sus acciones han sido cambiadas por dicha reflexión, sino que el lector es quien se queda con eso, no los individuos que integran esta obra. Si bien esto se podría contradecir con el final, la verdad es que no, ya que solamente nos han expuesto que han cambiado, pero a la hora de la verdad no lo han demostrado con acciones. Una sonrisa irrefrenable sacudió el auditorio por algunos instantes. Señores, me alegro de que mi historia los haya divertido, dijo Prometeo riéndose también. Desde que murió Democles encontré el secreto de la risa. Señores, doy esta charla por concluida. Dejemos a los muertos enterrar a los muertos y vayamos rápido a desayunar. Aunque no niego que al menos en este caso sí hay un cambio de estilo más orgánico, y prolijo con lo que prosigue, ya que cambiamos de escenario. El cuento de Títiro habla de cómo varios personajes representan las emociones con lo terrenal de cada individuo, y cómo nosotros como integrantes de la sociedad podemos traicionarnos y a los demás, en varios sentidos. Pero como dije antes, esto apenas mueve a los personajes, está más destinado al lector y no hacia ambos. Ni siquiera la traducción se salva, es descuidada, con palabras como miglionario, las cuales mantuve en las citas para no faltar a la verdad. Además de que la organización no ayuda a la lectura, como por ejemplo dejar diálogos de personajes diferentes en el mismo segmento, cosa que pueden ver en pantalla. Su águila. Pero señor mío, si yo no tengo águila. Sin águila. No tiene águila. Pero ni siquiera bajo la manga. Las águilas, y Zeus se reía, las águilas las doy yo. Le daré el beneficio de la duda a este punto, ya que al menos en Argentina es casi imposible encontrar el libro. Y créanme, lo intenté. Pero esto no quita el resto de apartados defectuosos que mencioné anteriormente. Recuerdo iniciarlo con una enorme curiosidad. El prólogo logra establecer un dónde y cuándo muy extraño, que se hace algo confuso e inesperado, pero sin dejar de ser interesante. Personalmente, el punto más álgido de esto es el capítulo La historia del águila, ya que fue el único que logró despertar por segunda ocasión la llama del interés que tuve cuando la empecé. Pero al final del día ese interés solamente se mantenía en un... bueno, esto puede mejorar. Tengo fe de ello. ¡Oye, tigre! Quería que me gustara la obra. Sus temas me fascinan. El paralelismo con Dios y el sistema en el que vivimos. Las representaciones de los que existimos y cómo somos consumidos o cómo sobrevivimos al sistema. Son temas fascinantes, interesantes y a los cuales quiero que la obra y sus personajes se empapen. Prometeo mal encadenado es un mal libro que únicamente se sostiene por su mensaje y no por su trama, personajes ni narrativa. Solo tiene la presentación de varios conflictos filosóficos que nos invitan a reflexionar. Pero si solamente te vas a esforzar en esa parte, haz un ensayo. No hagas un despropósito tan decepcionante. Recuerden que si les interesó algo de lo que les dije, los invito a leerlo para sacar sus propias conclusiones, lo cual es lo más importante. Si llegaron acá, les dejo en la descripción un hermoso regalo, un link para descargar este libro en formato PDF. Y ya que están en la descripción, denle like a este video y comenten qué les ha parecido. Recuerden seguirme en mis redes y si desean apoyar monetariamente estos trabajos en PayPal, Patreon o Mercado Pago. Sin más que decir, mis queridos drugos, muchas gracias por ver y hasta la próxima.